Buenos días. El día de hoy voy a realizar la exposición de mis diapositivas de dibujo electromecánico. Las diapositivas son de tornillos, tuercas y arandelas principalmente. Así que vamos a dar inicio a las diapositivas. Aquí, en la primera diapositiva, tengo los tipos de acero que se utilizan para la fabricación de tornillos herrajes. La primera material que utilizamos para fabricar el tornillo sería el acero bajo carbono SAE 1010, que lo usamos en tuercas, pernos, birlos y remaches y para cualquier uso en general. Después le seguiría el acero bajo carbono, pero el 1213 12L14, que según los fabricantes se usa para tuercas de maquinaria y para uso general. Luego seguiría el acero bajo carbono 1018. Se utiliza para la fabricación de tornillos de resistencia, pero no una resistencia muy alta, sino más bien no tan resistentes, las cuales cumplen las normas SAE y DIN. El tercer material sería acero bajo carbono 1038, 1041, 1045, que sería para tornillos de grado 8.8, 9.8 y 10. Y por último tendríamos el acero aliado de medio carbono 4140, 8740. Se utiliza en la fabricación de tornillos CAP grado 8. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que, aunque no era lo que se piensa, que un tornillo puede ser una pieza muy fundamental para cualquier tipo de maquinaria, el material a usar dependerá de el uso que se le vaya a dar a la máquina y según el medio en el que se vaya a utilizar. No es lo mismo utilizar tornillos para una bicicleta que para un tractor. Seguimos con las calidades de los tornillos. Todos los tornillos están denotados por su resistencia. Entonces van de una escala de 0 hasta 10. Y las escalas que se usan para la sujeción de materiales serían de la 4.6 a la 10.9, que son que garantizan la resistencia de los tornillos, ya que menor a 4.6 sería una resistencia muy baja y no nos serviría para lo que en este caso nos enfocamos, que es la maquinaria pesada. La resistencia va denotada en dos números separados por un punto. El primer punto nos da El primer número antes del punto nos da la referencia de la resistencia de ese tornillo a su rotura y el segundo número nos da el límite elástico al cual podemos someter a un material, en este caso un tornillo. Ahora vamos a ver las partes del tornillo. Vamos a comenzar por la cabeza. La cabeza es la parte del tornillo que va unida a las curvaturas del mismo tornillo que tiene y la cual nos permite hacer que gire alrededor de su eje para así aflojar o apretar el tornillo de sujeción en este caso.
Ahora los tipos de tornillos que tenemos son distintos y tienen distintas cabezas que van a servir para diferentes ocasiones. Tenemos el tornillo de cabeza hexagonal. Este tornillo, aquí hay algún ejemplo, como vemos anteriormente, su resistencia 8.8, significa que tiene buena resistencia. Este tornillo lo que nos puede garantizar en cualquier maquinaria es que donde está le podemos hacer un gran apriete, el cual le podemos hacer mucha fuerza sin que se vaya a romper y nos garantizará una sujeción muy buena. Ahora tenemos los tornillos de cabeza hexagonal con balona. Estos tornillos son, se ven muy comúnmente en maquinaria pesada y también donde yo los he visto mucho es en las motocicletas. Estos tornillos tienen, por decirlo así, una arandela pegada a la parte de su cabeza. También permiten hacer gran apriete, lo que en las motos podría servir mucho para que el aceite que está dentro cree y se siga manteniendo adentro y así se pueda, no se salga. Para luego, tenemos los tornillos de cabeza hexagonal con pivote. En este caso, cuando hablamos de pivote, el pivote vendría a ser como una parte media del tornillo que no tiene rosca. Entonces, pues su cabeza vendría a ser hexagonal, lo que también permite un gran apriete y se usaría en industria automotriz, construcción, maquinaria pesada y también algunas aplicaciones en la aeronáutica. Los tornillos con cabeza hexagonal con extremo en punta son tornillos que nos van a permitir clavarlos donde no tengamos un agujero previamente. Entonces, también cuando el tornillo entra en su ranura, impide el movimiento relativo entre las piezas unidas. También tiene como un O-ring de caucho para la vibración, que cuando la maquinaria vibre, este tornillo siempre se mantenga ajustado. Tornillos de cabeza ranurada. Son tornillos muy comunes en cualquier tipo de maquinaria. Donde más se ven es en la industria electrónica, donde son muy sencillos, son baratos y, pero sobre todo, pues no aseguran, su cabeza no asegura que podamos realizar un apriete muy grande, ya que su superficie de contacto a veces suele ser muy reducida con la del destornillador. Tornillos de cabeza con ranura cruciforme. Estos son el mismo tipo de tornillo que tiene una línea como la anterior, pero esta vez viene con cruz. Estos tornillos, a diferencia de los anteriores, permiten que tengamos más agarre entre la cabeza y el destornillador y podríamos realizar un mayor apriete, pero no es muy considerable que digamos. Tornillos de cuello cuadrado. Estos tornillos lo que nos pueden asegurar es que su cabeza se va a mantener quieta si la logramos encajar en alguna parte y podamos apretar la tuerca desde el otro lado, lo que no ocurre con tornillos que cuando apretamos una parte, la otra sigue girando y no se puede garantizar ningún apriete. Estos tornillos cumplen esa funcionalidad en cualquier maquinaria.
El tornillo de cabeza cuadrada. Este sería un tornillo muy, pero muy resistente porque al ser cuadrado se puede agarrar desde con cualquier implemento para realizar agarres y se puede garantizar un buen torque. Ahora vamos con el tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior. Estos tornillos son muy comunes. Eh, en mi experiencia, estos tornillos, si bien pueden recibir un gran apriete o torque, también son muy fáciles para que la punta se ruede y ya no hagan el apriete. Pero en sí tienen cajas. Si la superficie donde se van a insertar es almidonada, entonces el tornillo puede encajar correctamente dentro de la ranura y quedar oculto y así nos evitamos pues que quede como por fuera la cabeza y quede rozando con algún otro material. Utilizan en vez de un destornillador una llave Allen y vienen especificados por milímetro. No es universal que tengan un solo tipo de medida para una sola llave, vienen distintas y vienen dadas en milímetros. También viene denotado bajo su nombre M6 por 20. Pues para un ejemplo sería un tornillo M6-20, se necesita una llave Allen de 5 milímetros. Tornillos de cabeza moleteada. Estos tornillos son para usos donde no se requiere hacer mucha presión y donde se van a hacer montajes rápidos y se tiene que estar montando y desmontando la pieza. Por ejemplo, en un hombre solo, el cual tenemos que estar ajustando y desbaratando. En el hombre solo, el tornillo garantiza que la pinza quede muy bien unida, pues a donde, sin moverse. Tornillos de mariposa. Estos, al igual que los anteriores, son tornillos fáciles de ensamblar y desensamblar, que no requieren destornilladores ni herramientas especiales, pero que sí requieren es pues la fuerza de la mano. Entonces, no se puede garantizar un muy buen apriete pues con la mano. Tornillos autorroscantes para madera. Estos tornillos son muy usados en administ- no, en lo que, en lo que sería el área de diseño industrial para pegar piezas de madera rápidamente. Se llaman autorroscantes porque no necesitan un agujero ya preestablecido, sino que el mismo actúa como una broca y se va implantando en la madera. Ahora vamos para las tuercas. Las tuercas son el elemento que acompaña a los tornillos en su función de pegar, pues, cualquier cosa, maquinaria, lámina, madera, que necesitemos. Hay varios tipos de tuercas, como la tuerca hexagonal, que es la más utilizada, que tiene 6 caras. Estas 6 caras permiten a esa tuerca que sea muy versátil y que se pueda soltar o apretar con varios tipos de herramientas. Y la tuerca cuadrada, que pues nos permite también un mayor apriete o torque en la tuerca. Los tipos de tuercas, seguimos. Una tuerca ciega. Las tuercas ciegas son aquellas, pues, que el tornillo no las atraviesa, solamente te aprietan hasta una determinada longitud. Esto, pues,
es muy bueno en ocasiones cuando esa tuerca tiene un límite de torque, entonces evita que las personas sin experiencia se pasen al aplicar la fuerza y acaben pues dañando el sistema de sujeción. La tuerca de arandela a presión obrida. Esta arandela tiene como que su función es que es tuerca y arandela al mismo tiempo, lo cual pues evita que cuando estemos desmontando piezas se nos vaya a perder alguna arandela. Y también lo que hace es que puede tener un sellado hermético. Tuerca al autoblocante o de seguridad. Estas tuercas que se autobloquean son utilizadas para maquinaria que se va a mantener vibrando, maquinaria automotriz, cosas que vibren. Lo que hace esta tuerca es evitar que la vibración termine aflojando su, su agarre con el tornillo. Por eso tiene al final un O-ring de caucho que impide que la vibración pues se transmita a ella. La tuerca de cabeza moleteada se parece mucho a lo que vimos del tornillo moleteado y pues sirve para ajustar cosas con buena precisión. Donde las he visto son en cámaras o elementos láser para hacer una buena milimetría para cálculos de cualquier cosa. Ahora vamos tuercas de mariposa. Estas tuercas lo que hacen es pues que podemos utilizar para realizar ajustes rápidos en diferentes condiciones de ensamblaje, donde tenemos que ensamblar piezas rápidamente y también desmontarlas muy seguido. Seguimos con la tuerca ranurada. Esta tuerca lo que tiene, además que su especial manera de quitarla o ponerla, porque se necesita un extractor, las muelas que tienen se sujetan al material para evitar pues que la tuerca se mueva. La tuerca almenada. Este tipo de tuerca pues a veces se le puede colocar en sus picos o llamémoslo así, su torre, un pin para pues cerrarla y que quede ajustada. Pero pues también sus aplicaciones son muy variadas, igual que las otras. Ahora pues acabaremos la presentación dando una breve descripción de lo que son las arandelas. Entonces, pues las arandelas son el elemento de sujeción que se necesita para asegurar pues que la unión entre un tornillo y una tuerca sea correcta. Las hay de diversas formas como arandelas planas, arandela 10, arandela de muelle o growel. Normalmente pues las arandelas vienen de manera individual y lo que nos aseguran es que haya más superficie de contacto entre la pieza y el tornillo, pues lo cual asegura que se mantengan más unidos. Así acabamos esta presentación sobre tornillos, arandelas y tuercas. Gracias.